Buenas tardes, ¿cómo andan? Un gusto como siempre. Bueno, déficit cero o superávit, inflación a la baja, sin embargo la reactivación no llega, o sí. ¿Tocamos ya el piso y empezamos a subir? Bueno, ayer salieron datos oficiales del INDEC, de Industria y Construcción, datos que a nivel privado, porque habían salido los datos primarios casi un mes antes. Sí. Sí, lo que sí ve es que si querés en la construcción sí se tocó un piso en marzo. La Ajá. construcción había caído mucho. La construcción en marzo de 2024 alcanzó niveles de mayo-junio de 2020, el nivel de actividad, o sea, plena pandemia, te diría. Correcto. Y rebotó ya para los indicadores oficiales en abril un poco, y si miramos los despachos de cementos, que es un indicador privado, un poco más en marzo, un poco bastante más en marzo, y estaría de nuevo a niveles de En mayo. febrero de 2024. Pero Ajá. había caído muchísimo, había tenido un derrape muy fuerte desde antes del gobierno, ¿no? Con el gobierno después lo profundizó en el primer trimestre. Y Claro. después tenés la industria, que ayer salió también el indicador de producción industrial del INDEC, que también venía cayendo fuerte, que recuperó en abril, según la información oficial, pero por ejemplo, ayer también salió el dato de producción automotriz de mayo, Sí. y el dato de producción automotriz de mayo vuelve a caer y va a un nivel más bajo que el que tuvo en marzo. Te diría que en industria estamos más, probablemente tengamos indicadores más mixtos. En construcción fue un poco más positivo, pero porque había caído mucho más, ¿no? Clarísimo. Gabriel. Sí, no, y ¿qué pasa con el consumo, sobre todo, Gabriel, que es el otro factor donde el bolsillo de la gente, muchos se preguntan si reactiva también, si encontró piso o todavía no? Bueno, en el caso del consumo se están dando varias cosas al mismo tiempo. Por un lado, tuviste una caída fuerte de los salarios reales, ¿no? Que se están recuperando de a poco, pero desde niveles muy bajos. Ujú. También tuviste un cambio fuerte de precios relativos, digamos. Los salarios cayeron mucho más en términos reales que en dólares. De hecho, en dólares, si miramos el CCL, por ejemplo, se recuperaron, si querés, contra el cierre de diciembre, o se están recuperando más rápido en dólares que en pesos. Eh, y además tenés vuelta del crédito. Entonces, además de la caída del consumo, después esa caída fuerte que tardan los hábitos de consumo en adaptarse, tenés un cambio de precios relativos, digamos. Entonces la gente está ajustando su nivel de gasto, su nivel de ingreso, y aparte cambiando la composición de su gasto, porque hay cosas que se encarecieron más que otras. Un ejemplo es, subieron más muchas verduras que la carne, por ejemplo, la Sí. carne hace mucho menos. Entonces la gente está, además de que cayó su nivel de ingreso y eso resintió su nivel de consumo, la gente está reasignando en función de estos cambios de precios relativos que estamos viendo muy fuertes. ¿Y la inflación qué da para vos? ¿Qué datos manejas? La mayoría de los indicadores privados están entre 5 y 6 Ujú. para mayo, pero eso ya te diría que es historia. Y la duda que hay para adelante, en realidad, es hasta qué punto con ciertas decisiones no se construyó un rebote, ¿no? Pues si en el segundo semestre no tenemos altas chances de tener algún mes que tenga más inflación que lo que va a tener mayo, y en consecuencia hablemos de un rebote y una estabilización. Porque recordemos que el número de mayo tuvo un componente de prepagas, porque se les hizo revertir aumentos, Sí, tuvo un sí, sí. componente Este- suspensión de aumento de tarifas que ahora en el segundo semestre, por ejemplo, se reactivan, Sí. prepagas que van a empezar a aumentar de nuevo en el segundo semestre. Entonces, ahora la duda te diría si es esa, si en realidad no vamos a tener como un pequeño rebote y una estabilización en un nivel ¿Puede ser un que la poquito. inflación se estabilice alrededor del 5% mensual? Digamos que sea finalmente el Puede, número de este año. puede pasar, pasa que esto va a depender también de la decisión. Si el gobierno vuelve a suspender aumentos de tarifas, eh, probablemente no pase. No sería Y con una lo inflación indicado, ¿no? con una inflación, Gabriel, del 5% mensual, ¿hay una economía más o menos estable? Bueno, obviamente de donde veníamos todo es mejor, ¿no? O no Mucho llega. mejor que es mucho mejor que de donde veníamos. Es parecido, si querés, al arranque de 2023. En Correcto. 2023, no es una economía con 5% mensual de inflación. O sea, solo en Argentina podríamos considerar eso normal y sustentable, pero sí, venimos del infierno, entonces Claro. nos parece muchísimo mejor. ¿Y cómo se hace, Gabriel, para romper ese 5%? ¿Qué Bueno, tiene que hacer el ahí es gobierno? donde claro, ahí es donde el gobierno tiene que empezar a armar un plan de Estado. Yo no quiero caer en la misma palabra de siempre, pero uno no le puede Que aparte escapar. después Milei Pero se ahí es enoja cuando hay que cuando le armar, dicen lo del plan de estabilización. hay que armar el plan de Estado. Sí, o sea,
Uno decía hace unos meses, a ver, es complicado que empecemos a hablar de desinflación sin haber salido todavía del cepo, porque después, si cuando salís del cepo tenés que devaluar, te vas a pagar un costo político porque la inflación va a volver a acelerar. Y algunos se enojaban cuando uno decía eso. Ahora que está un poco más claro, pasó el tiempo y ahora capaz que se enoja menos gente. Pero ese es el problema, digamos. Claro. Es difícil hablar de un plan de estabilización con represión financiera, y el cepo es represión financiera. Correcto. Entonces, hasta que no superemos eso, es muy difícil hablar de que estemos en un plan de estabilización. Y el dólar y las exportaciones, que es la época, ¿cómo puede variar? Bueno, mirá, ese es un buen punto. Nosotros todavía seguimos teniendo cepo y seguimos teniendo un esquema de cepos del cepo. O sea, no solo tenemos restringido el acceso al mercado oficial, sino que sigue muy regulado y restringido el acceso a los dólares financieros. De hecho, vos en los dólares financieros lo que tenemos es oferta comercial por el blend, que supuestamente va a vencer a fin de junio, y tenés restringida la demanda. Entonces, por ejemplo, Cavallo, que es uno del que los viene subrayando últimamente, pero son varios, lo que te dice es, mientras vos tengas esa situación en el financiero, vos no tenés ningún termómetro real, porque está todo intervenido, todos los tipos de cambio están intervenidos. Entonces es muy difícil sacar conclusiones, por ejemplo, si este sería el nivel de tipo de cambio, por ejemplo, si este es el nivel de diferencial de tasa, porque la verdad es que todo está ahí, cepo hay en todos lados. Entonces, tal vez, y que también sirve para marcar una hoja de ruta sin decir lo que vas a hacer, tal vez una forma de empezar a mostrar es empezar a desarmar esos cepos del cepo, es decir, las restricciones sobre lo financiero. ¿Y la libre competencia de monedas? Bueno, de nuevo, no podemos hablar de libre competencia de monedas mientras haya cepo. Hay represión a la utilización de otras monedas. O sea, correcto. Es medio abstracto. Pero en los bimonetarismos o los multimonetarismos, que es cuando le llaman más poéticamente competencia de monedas, son partes de planes de estabilización. Perú ha hecho bimonetarismo, Argentina en los 90 hizo bimonetarismo, digamos. No sería raro como un ingrediente más de un proceso de estabilización. Claro. Gabriel, muy amable, muy claro tu explicación. Muchas gracias. No, al contrario, un gusto. Federico González, miramos en el horizonte del segundo semestre que